Buenas noches a todos. A nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, el día de hoy, 29 de mayo de 2025, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la plataforma virtual Zoom, le damos la más cordial bienvenida bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor José Alfonso Gutiérrez Padilla. En esta ocasión agradezco a la doctora Priscila Tejeda Valhaus, quien compartirá conmigo la coordinación de esta sesión. La doctora Priscila Tejeda es médico pediatra, egresada del Hospital Dr. Manuel G. González y médico neonatólogo, egresada del Hospital Médica Sur. Es adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos en Médica Sur en 2015-2019 y en el Hospital Materno Infantil Topilejo. Actualmente realiza medicina privada en el Hospital Farallón en Acapulco de Juárez y es presidenta del Colegio de Neonatólogos del Estado de Guerrero. Bienvenida, doctora Priscila. Muchísimas gracias, doctora. Pues vamos a presentar el día de hoy a la doctora Cristina Ocio, que nos va a abordar el tema de ultrasonido en UCI, enfoque hemodinámico. La doctora Cristina Ocio pues es una destacada profesional en la salud. Ella es egresada de la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Tiene especialidad en pediatría y neonatología. Actualmente se desempeña como jefa de servicio de neonatología en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, Argentina, y es directora de la carrera postbásica de neonatología de la Universidad de Buenos Aires, con sede en el Sanatorio Otamendi. Su experiencia en el campo de la ecografía funcional neonatal es muy amplia y profunda, habiendo dirigido más de 10 grupos entre el año 2010 y 2017, orientados exclusivamente a médicos neonatólogos. Desde el 2020, la doctora Ocio ha sido pionera en la formación UNAI en ecografía funcional para neonatólogos, creando y liderando 2 cursos anuales con alcance internacional. Es autora de la obra Ecocardiografía funcional para y por neonatólogos, cuya primera edición en papel fue publicada en el año 2012. El libro se ha convertido en un referente en el área, con una segunda edición digital en el año 2020 y una actualización en su tercera edición en el año 2020, contribuyendo así al desarrollo del conocimiento en ecocardiografía y hemodinamia neonatal. Bienvenida, doctora Cristina Ocio. Muchísimas gracias, Priscila, por la presentación. Ante todo, quiero agradecer a la Federación de Neonatología Mexicana por esta invitación, en particular al presidente, el doctor Gutiérrez Padilla, y por supuesto a Alma, a Priscila, que me han presentado. Y por supuesto que quiero saludar a todos nuestros hermanos y colegas de Latinoamérica y particularmente de México, que es nuestro primer acercamiento realmente a través de esta invitación. Así que voto porque tengamos muchos encuentros como este. Así que voy a comenzar mi conferencia. La idea es hablar sobre hipotensión arterial en el recién nacido, que es un tema realmente que nos invade desde siempre y que siempre hemos estado buscando la cifra mágica que define hipotensión para iniciar un tratamiento o una decisión terapéutica. Pero en realidad yo voy a tratar de contestar esta pregunta, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de hipotensión arterial en el recién nacido y de qué manera el ultrasonido contribuye en la evaluación y en la mejor apreciación de estas situaciones. Para ello, vamos a pasar por este esquema de este sumario de presentación con definiciones. Vamos a hablar algo de perfusión tisular, de métodos confiables de control, de la bomba cardíaca, de otros componentes, de focus, de tratamientos posibles, de hipertensión y perfusión tisular, y vamos a concluir finalmente. Bueno, cuando hablamos de hipotensión, en realidad estamos hablando de
que la presión arterial del paciente no está siendo posible que perfunda adecuadamente el territorio, los tejidos. O sea, estamos hablando de hipoflujo sistémico, de inadecuada perfusión tisular. Con lo cual, obviamente, secundariamente, los tejidos se van a ver privados de sus nutrientes y de oxígeno, y los detritus no serán eliminados. Esto engloba lo que es una disfunción celular que de progresar avanza hacia la muerte celular. O sea que dista muy poco de la definición de shock. O sea, shock neonatal, de alguna manera, involucra hipoflujo, involucra mala perfusión tisular, porque es un síndrome clínico complejo con un severo desbalance entre la entrega y la demanda de oxígeno e inadecuada perfusión tisular. O sea, de esta manera los tejidos se van a ver privados de oxígeno y de nutrientes, como dije en la definición de hipotensión, y los detritus no serán eliminados. Y también entonces estamos ante una situación de disfunción celular y probable muerte en el caso de que esta situación avance. Así entonces, cuando hablamos de shock, obviamente habrá múltiples causas que pueden llevar a esta situación de shock, ¿no es cierto? Y algunas acompañadas con hipotensión en la mayoría de los casos. Así tenemos, cuando está afectada la precarga, el shock hipovolémico, cuando hay una alteración vasoplégica, sepsis, lesión endotelial, estaremos hablando del shock distributivo. Cuando nos encontramos ante una situación de neumotórax, taponamiento cardíaco, hablaremos del shock obstructivo, y cuando nos encontramos ante un fallo de bomba, llámese un ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo, asfixia, hablaremos del shock cardiogénico, y cuando se trate de alguna alteración en el transporte del oxígeno, nos encontraremos entonces con el shock disociativo. Bueno, entonces cuando hablamos de inadecuada perfusión de sangre a los tejidos, nos encontraremos que puede depender de que nos encontremos ante un volumen circulante que sea insuficiente, o sea que estamos ante una precarga que es inadecuada, y por lo tanto el volumen de sangre que ingresa al corazón es insuficiente, y por lo tanto la eyección también va a ser insuficiente. Entonces ahí nos encontraremos ante el shock hipovolémico, el que se asocia a la hemorragia masiva, a la hemorragia intracraniana masiva, una coagulación intravascular diseminada, a la deshidratación, a la presencia de alteraciones del retorno venoso, la presencia de un tercer espacio. También puede fallar la bomba, o sea, puede fallar desde la contractilidad o desde el lucitropismo, o sea, desde el inotropismo o desde la relajación de las fibras musculares. Y ahí nos encontraremos con el shock cardiogénico, que el caso más típico es la asfixia, o sea, la situación en la cual hay una agresión del músculo cardíaco, hay una disfunción del miocardio, puede haber isquemia, infartos, cardiomiopatías, dependiendo mucho de la evolución de la injuria prenatal o postnatal, será el desarrollo de este estadio de shock, de este tipo de shock cardiogénico. Por último, vamos a tener la situación de la poscarga del ventrículo izquierdo, en el cual variará de acuerdo a que haya vasoconstricción, vasodilatación. Una vasoconstricción importante o aumento de la poscarga puede verse, por ejemplo, en las trombosis arteriales, en el uso inadecuado de algunas medicaciones, pero en la vasoplejía, en el inicio del shock, por ejemplo, vamos a tener vasodilatación, una disminución de la poscarga. Cuando, aparte entonces de todos estos elementos que hemos hablado y que hablan de una precarga, hablan de una bomba que puede estar afectada o de una poscarga alterada, aparte de eso, la entrega de oxígeno a los tejidos va a intervenir claramente el sistema respiratorio.
vamos a necesitar una respiración efectiva, un pulmón efectivo, un intercambio adecuado, errores de la ventilación, perfusión que estén, por supuesto, resueltos, vía aérea que esté adecuada, concentración de oxígeno adecuada. También vamos a necesitar que para que el oxígeno llegue a los tejidos, vamos a necesitar que el transporte sea adecuado, que la hemoglobina, que la cantidad de hemoglobina, que la cantidad de glóbulos rojos sea la adecuada para transportar el oxígeno. Y por último, la llegada de oxígeno a los tejidos va a depender de una integridad tisular, del tono vascular, de la autorregulación de cada tejido. O sea, que cuando hablamos de entrega de oxígeno a los tejidos, los otros tipos de shock serían el distributivo, que va a depender, como dijimos, de la integridad tisular, de la autorregulación del tejido, que es el típico de la sepsis, aunque en la sepsis se asocian también a otros tipos de shock, al dolor, que a veces ante determinadas situaciones nuestros pacientes se encuentran padeciéndolo, al shock disociativo, que es el del transporte, y al shock constructivo, que es por supuesto el del neumotórax, el del taponamiento cardíaco, la hipertensión pulmonar, la displasia broncopulmonar, que mucho tiene que ver entonces con la vía aérea y lo que en realidad rodea al corazón. Ahora, muy bien, ¿qué elementos tenemos para la vigilancia hemodinámica activa de estas situaciones? En general, bueno, ustedes saben que se hizo recientemente una encuesta muy interesante de 216 preguntas en 38 países que atendían aproximadamente unos 26.000 pacientes recién nacidos prematuros, y se encontró que el 96% de los médicos y el personal que atendía a los recién nacidos estimaban la perfusión tisular a través, por ejemplo, del relleno capilar en un 95%, el output urinario en un 90% y un 70% en lo que es el lactato. Y más o menos en la misma relación lo hacían estimando el estado ácido-base y la temperatura diferencial. Sin embargo, cuando uno busca las asociaciones con el rendimiento que esto tiene a nivel o de la correlación que tiene con el gasto y con el flujo en vena cava superior, encuentra que la asociación es bastante baja. Entonces, son en general marcadores, bueno, tanto el lactato como el ácido base, primero invasivos, segundo intermitentes, y después tardíos. O sea, un niño que tiene un lactato elevado está hablando ya de un tejido lesionado. Por lo tanto, hemos llegado un poco tarde a esta situación. Lo mismo un ácido base con una acidosis metabólica marcada. La diuresis, que en general está hablando de un flujo renal y que si está conservado uno diría, bueno, está perfundiendo adecuadamente, también suele ser un marcador demorado. El relleno capilar, que lo utilizamos muy frecuentemente, es fácil de tomar, sin embargo, también tiene muy baja correlación con los patrones ecocardiográficos como gasto y flujo en vena cava. Puede ser subjetivo y puede también alterarse por otros factores. La frecuencia cardíaca es realmente un elemento de monitoreo continuo que, lo utilizamos muy frecuentemente. Sin embargo, no estamos demasiado atentos a veces a las taquicardias, que a veces son transitorias, pero debemos recordar que en la taquicardia se acorta el tiempo de llenado, del tiempo de llenado diastólico, y esto hace de que obviamente el flujo que eyecta el ventrículo disminuya.
trata de compensarlo a través del aumento de la frecuencia cardíaca, y de esa manera, como la frecuencia cardíaca es uno de los componentes del gasto, entonces de esa manera mantiene el gasto. Pero en este intento de mantener el gasto, afecta el llenado y, por supuesto, afecta la perfusión coronaria, ya que las coronarias perfunden en diástole el miocardio. Por lo tanto, este tiempo de acortamiento digamos, de la contracción por aumento de la frecuencia cardíaca va a llevar a un hipoflujo. O sea que de persistir la frecuencia cardíaca elevada, va a surgir hipoflujo asociado a esta elevación de la frecuencia cardíaca. La presión arterial, sabemos que hay invasiva y no invasiva. En general, uno confía más en la presión invasiva, la cual necesita, obviamente, de catéteres que están colocados en arterias importantes, como la aorta, y que estos no son inocuos, que generan algunas lesiones, trombos, lesiones endoteliales. Puede estar sometida a algunas variables que, si no ha sido purgado adecuadamente el sistema, haya burbujas, la lectura no sea la correcta, pero tiene la gran ventaja de ser continua. Y si uno tiene la precaución de tener ese registro continuo y estimarlo adecuadamente y utilizar el equipo adecuadamente, puede ayudarnos significativamente en la evaluación hemodinámica de este paciente. Ahora, la intermitente, que se utiliza obviamente como método oscilométrico, va a depender mucho también de que utilicemos el manguito de presión adecuada, que esa presión, obviamente que el paciente esté calmo, que esté tranquilo, porque se modifica con la irritabilidad y el llanto. Se sabe que hay diferencia en la posición, o sea, es más confiable en posición prono que supina. Hay un dispositivo que ha surgido últimamente que se llama Bofli, que es de un registro de presión invasiva continua, que en realidad, podría llegar a utilizar. Se utiliza algoritmos y hace que, obviamente haya un registro continuo. La información que hay de este equipo y de la experiencia en neonatología todavía es muy escasa. Pero lo que sí es importante en cuanto a la presión arterial, que cuando en esta encuesta, por ejemplo, se evaluó la presión arterial, a ver qué medida de presión arterial se consideraba para hablar de hipotensión, hubo una mayoría de respuestas que estimaban la presión arterial media. Y en realidad, cuando uno tiene esta posibilidad de registro de presión arterial sistólica, media y diastólica, el apreciar solo la presión media, que es de alguna manera un promedio entre las otras, hace de que uno no estime ciertos valores que pueden ser y pueden hablarnos de, por ejemplo, el gasto correlaciona mejor con la presión sistólica, mientras que con la presión diastólica correlaciona mejor la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, son elementos que si uno los evalúa y los utiliza en la ayuda y evaluación hemodinámica, puede darnos información más detallada de ese paciente. Así que, creo que es importante insistir en este tema de que todos utilicemos de alguna manera la presión sistólica y diastólica para la evaluación de la hipotensión. Hay múltiples publicaciones buscando la cifra ideal para definir hipotensión. La realidad es que hasta el momento esa cifra no existe. Hubieron trabajos que, los de Fana, por todos conocidos, que en realidad relacionaban la presión media con la edad gestacional del paciente, y esto servía como guía para decir cuándo un paciente estaba hipotenso. Sin embargo, hay múltiples publicaciones en las cuales ya esto también tiene sus limitaciones en la evaluación.
no es lo mismo a cualquier edad gestacional, ni todos los bebés son iguales, porque dependen mucho de los antecedentes, que si hubo una coriomionitis, que se recibió corticoides, si ese paciente viene de un estrés por alguna alteración de la presión arterial materna, una eclampsia, preeclampsia o alteraciones, digamos, de hipertensivos del embarazo, ese paciente va a ser diferente, independientemente de que tenga la misma edad gestacional y por lo tanto las cifras de presión arterial van a ser diferentes. Así que es muy limitado también la apreciación y como único dato para definir, digamos, si un paciente necesita tratamiento, yo diría que es insuficiente. La espectrofotometría infrarroja, que nos ofrece un elemento de evaluación interesante, ya que habla de oximetría regional. Podemos utilizarla fundamentalmente en el cerebro, que es un órgano que cuidamos y protegemos especialmente por, obviamente, la labilidad de nuestros pacientes. Entonces, el colocar el sensor de la espectrofotometría en el cerebro puede ayudarnos a orientar una situación de hipoflujo sistémico. Si una saturación o una oximetría regional cerebral se encuentra por debajo de 55%, uno tendería a pensar de que ese bebé necesita una evaluación más exhaustiva del hipoflujo sistémico, porque es muy probable que se asocie a un flujo disminuido en la vena cava superior. Sabemos de que, a nivel mesentérico y de los otros órganos también tiene sus limitaciones. Sin embargo, es de utilidad. En un ductus hemodinámicamente estable, pero que se vuelve significativo, suele haber diferencias entre el cerebro y entre el abdomen. Entonces, esto nos permite a veces hacer una evaluación continua con una herramienta que es inocua, que no produce ningún tipo de riesgo en el bebé y que nos permite un auxiliar en el diagnóstico que no es para nada despreciable. El electroencefalograma, es una herramienta obviamente que uno la utiliza frecuentemente en los pacientes asfixiados en tratamiento con hipotermia, no es invasiva, es continua, lo asiste en tiempo real y el aplanamiento de un electroencefalograma puede sugerir la presencia de un hipoflujo sistémico y por lo tanto inducir a investigarlo con un flujo en vena cava superior. El índice de variabilidad pleximográfica de la oximetría habitual que utilizamos, saturometría, es algo que debiéramos explorar. Sabemos que los valores normales son aquellos entre el 15 y el 25%, pero tiene el riesgo de que en hipovolemia, en hipotermia, en vasoconstricción, puede no ser un control realmente absolutamente confiable por sí solo. En cuanto al monitoreo no invasivo del gasto cardíaco, como ustedes sabrán, hay ya circulando equipos de monitoreo que son continuos, no invasivos, que tienen un potencial importante en cuanto a que un registro continuo del gasto y de la fracción de acortamiento del volumen sistólico. En nuestro país está entrando el llamado RETIA, que en realidad no está muy validado en neonatología. Pero el Nikon, que actúa se coloca torácico por bioimpedancia y velocimetría electrónica, tiene trabajos donde se ve correlación, pero siempre debe asociarse a la ecocardiografía funcional. O sea, puede haber errores en la interpretación y por lo tanto el control ecocardiográfico, que aunque es intermitente, sigue siendo el gol estándar para la evaluación del gasto cardíaco. Por último, tenemos el ecocardiograma. Y ¿qué decir del ecocardiograma? Obviamente que podemos evaluar la precarga. Ahora vamos a ver de qué manera, con qué herramientas ecocardiográficas disponemos para evaluar la precarga.
el gasto cardíaco, tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, que es una práctica que si bien es intermitente, pero bueno, nos da una información sobre cuánto eyecta el ventrículo derecho y cuánto eyecta el ventrículo izquierdo. Tiene obviamente la limitación de que ambos son afectados por el shunt, tanto del foramen oval como del ductus, pero sabemos que el ventrículo izquierdo se afecta mucho más por el shunt ductal que lo hace el gasto del ventrículo derecho por el foramen oval. Pero bueno, ambos pueden perder precisión en presencia de shunts, para lo cual entonces utilizamos el flujo en vena cava superior, que mide la mitad superior del cuerpo y por donde el 80% es flujo cerebral. En general, el flujo en la vena cava superior se puede utilizar dentro de las primeras 24 a 48 horas, no correlaciona muy bien con la presión arterial y no es confiable en chicos que están en alta frecuencia. Se relaciona inversamente con las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. Y es un marcador de perfusión, por supuesto, de la mitad superior del cuerpo. Obviamente que podemos evaluar los shunt, tanto del ductus como del foramen oval, y por supuesto es el gol estándar en la hipertensión pulmonar, de los cuales muchas de las hipertensiones pulmonares se asocian a hipotensión e hipofunción. El flujo en la aorta descendente representa el flujo de la mitad inferior del cuerpo y es un buen marcador de ductus hemodinámicamente significativo. El análisis de deformación a través del speckle tracking, del cual yo no tengo experiencia, pero también en la bibliografía todavía sigue siendo una herramienta en investigación. Ahora bien, cuando ante una situación de presión arterial dudosa, nosotros vamos a evaluar un ecocardiograma. En general, si hay presencia de signos clínicos y sospecha de shock, no hay duda de que ahí vamos a hacer una evaluación con un ecocardiograma. Ahora, si estos signos son intermitentes, por supuesto el monitoreo tendrá que, profundizarse, tratar de hacer un ecocardiograma si hay dudas, como para certificar que realmente uno está haciendo una vigilancia activa de una situación dudosa. Cuando hay presencia, no hay duda que uno va a evaluar con un ecocardiograma y si fuera necesario iniciar el tratamiento con seguimiento ecocardiográfico. Por supuesto que todas las variables clínicas y de monitoreo que hemos mencionado deben ser también consideradas. Ahora bien, ante una emergencia de un paciente que llega a la guardia en shock, ¿no es cierto? Y que, está pálido y está con una situación de shock realmente grave, nosotros necesitamos tener la urgencia, ¿no es cierto?, resuelta. Y el paciente que abruptamente se descompensa o que viene bajando la presión arterial y viéndose perfundido progresivamente, se merece que le hagamos un focus en cerebro para descartar una hemorragia intraventricular severa, ver un neumotórax, un derrame pleural, un taponamiento cardíaco, que de no tener el ultrasonido y un ecocardio podría pasar desapercibido y con un diagnóstico oportuno le podemos salvar la vida al paciente. Y por supuesto, la situación de obstrucción arterial. Un paciente que estando en su domicilio, como más de una vez pasa, ¿no es cierto?, una coartación de aorta que se descompensa, ingresa a la guardia y uno puede, con una evaluación, hacer el diagnóstico, poner prostaglandina, llamar al cardiólogo y después actuar, pero sacando al bebé de la emergencia. Esto es lo que hemos dado en llamar en el focus el SAFE, para lo cual siempre lo que decimos es que en cada guardia de cada unidad de cuidados intensivos de complejidad 3 debiera haber un personal entrenado en efectuar este tipo de ecografía, digamos, que va a evaluar el cerebro, el pulmón, el corazón, una citis o una obstrucción arterial.
Y por último, por supuesto, vamos a tener el avanzado. El avanzado es el que utilizamos en todas estas apreciaciones más detalladas de lo que es la función cardíaca. Evaluaremos hipertensión pulmonar, ductus hemodinámicamente significativo, flujos a los órganos, enterocolitis necrotizante, hipovolemia, shock, sepsis. Y esto ha dado en llamarse avanzado. O sea que, para resumir, una inadecuada perfusión tisular, que es lo que nos importa, que la sangre a los tejidos llegue, sea utilizada efectivamente, bueno, va a depender de que haya una adecuada precarga, de que haya una adecuada función cardíaca, adecuada contractilidad y lucitropismo para inyectar un volumen de sangre que realmente sea efectivo en la circulación, pero también necesitamos que sea transportado adecuadamente y que llegue a los tejidos íntegros y que no haya ningún elemento a nivel ni pulmonar ni cardíaco, ni hipertensión pulmonar, ni displasia broncopulmonar, que puedan estar haciendo una interferencia, ¿no es cierto?, en el llenado del corazón o en la eyección del volumen sistólico hacia la circulación sistémica y por lo tanto comprometa la perfusión tisular. Y por supuesto todas las situaciones de poscarga como son trombosis, taponamientos de distintos tipos de vasos arteriales importantes. Un catéter que, obviamente es de un tamaño mayor del que corresponde o que obstruye demasiado un vaso importante, puede dar, ¿no es cierto?, complicaciones en la poscarga. Así que, en principio, lo que nosotros intentaríamos es tratar de adelantarnos a la situación que merece tratamiento. Y la primera fase del shock es el shock rosado, es el shock que vasodilata, donde las resistencias vasculares sistémicas disminuyen, el gasto puede estar conservado, la frecuencia cardíaca trata de compensar de alguna manera esta situación de aumento de la capacitancia de los vasos sistémicamente, puede haber incremento de la angiotensina vasopresina, con lo cual afectarse el filtrado, liberación de catecolaminas, el bebé puede tener una mayor fracción de acortamiento con una disminución de la actividad por disminución del consumo de oxígeno. Es el típico shock rosado, ¿no es cierto?, donde debiéramos empezar el tratamiento para evitar llevarlo al descompensado, que es el shock pálido, el del vasoconstricción, el del bajo gasto. Ahí hay una caída significada de la perfusión tisular, metabolismo anaeróbico, ácido láctico, acidosis metabólica, contractilidad cardíaca comprometida, hay disminución a respuesta de catecolaminas, liberación de mediadores enzimáticos, falla de la bomba sodio-potasio, disrupción de endotelio, activación de la cascada de coagulación y marcados signos clínicos. Hay una inadecuada respuesta a cualquier tratamiento que instauremos. O sea, el diagnóstico acá fue retrospectivo, los órganos vitales se encuentran ya severamente dañados, se puede producir la muerte aún restaurada la circulación y el tratamiento adecuado y temprano pudo haberlo evitado. Y quería hacer una mención especial a lo que es la frecuencia cardíaca. Si uno recuerda la fórmula del gasto, la frecuencia cardíaca es un componente importante en la fórmula del gasto. Una taquicardia leve, como dijimos, incrementa el gasto cardíaco y puede hacer, ¿no es cierto?, que de alguna manera se mantenga la perfusión. Pero si esta taquicardia es excesiva o persistente, recordar que va a comprometer el llenado diastólico, que va a empeorar la perfusión coronaria y por lo tanto va a empeorar la función cardíaca, generando un pobre gasto. Y lo que realmente afecta significativamente el gasto cardíaco va a ser la bradicardia significativa, que muchas veces nos encontramos en el paciente asfíctico que tiene frecuencias cardíacas más bajas, que al ingresar a hipotermia, ¿no es cierto?, esta frecuencia aún baja más y el gasto se ve severamente comprometido.
Y bueno, aquí entonces recordarles que es la apreciación de la presión arterial, tratar de desglosarla, de buscar la presión sistólica, la diastólica, de evaluar detalladamente la presión, porque es un complemento en la versión hemodinámica que es continuo y que nos permite una apreciación más detallada de la situación hemodinámica del paciente. Recordar que el compromiso sensorial y la perfusión capilar y la diuresis acompañan tardíamente a la situación de hipoflujo. Que el NIRS, o sea, la espectrofotometría, puede detectar cambios en la perfusión, así como en el índice de perfusión de perfusión. O sea que, por ejemplo, si lo que dijimos, si se encuentra un NIRS en el cerebro que sea menor de 55, debemos sospechar hipoflujo. El lactato y los gases en sangre bueno, son invasivos y intermitentes y en general tardíos, y el uso del focus debe popularizarse en la evaluación hemodinámica, sobre todo en la urgencia de estos pacientes. Bueno, ¿qué aporte nos da la ecografía? Bueno, nos va a permitir, por ejemplo, identificar el volumen. Ver en un 4 cámaras apical un corazón de estas características nos va a decir que claramente el volumen cardíaco de este corazoncito es adecuado. El flujo en la vena cava superior y en la vena cava inferior son otros marcadores, ¿no es cierto?, de precarga. Un flujo de estas características y que al medirnos se encuentre por encima de 50, estaría hablando, ¿no es cierto?, de que no hay hipoflujo. El flujo en las venas pulmonares, o sea, al arribar a la aurícula izquierda, cuando éstas se encuentran comprometidas, pueden estar hablando de que haya una disfunción diastólica que esté impidiendo el ingreso de sangre de las venas pulmonares, haya aumento de las presiones en las cavidades izquierdas y esté restringido el flujo en las pulmonares. Pero también puede estar hablando de una hipertensión pulmonar severa donde el flujo a través de las venas pulmonares se encuentra comprometido. Por supuesto, el gasto del ventrículo izquierdo y el gasto del ventrículo derecho. El ecocardiograma es obviamente el gol estándar y es el que nos permite de alguna manera validar los otros medios de diagnóstico. Con respecto a la vena cava inferior, la colapsabilidad y distensibilidad de la vena cava inferior son marcadores que se utilizan en la evaluación de la carga, ¿no?, de la precarga y del volumen. Sabemos que la colapsabilidad, cuando se encuentra por encima de 35, está hablando de una presión venosa central baja, y si está elevada, estará por debajo de 20. Y la distensibilidad, que responden obviamente a estas fórmulas, por encima de 12%, va a estar hablando de una disminución en la precarga. La relación entre vena cava inferior, diámetro máximo, y aorta, diámetro máximo, mayor de 1.3, puede estar hablando también, y es un dato muy confiable, de presión venosa central comprometida. En general se sabe que responden al volumen cuando el índice de distensibilidad es mayor a 15 a 18 y el de colapsabilidad sin apoyo respiratorio, dice estas publicaciones, mayor de 30 a 40% responderían a volumen. Sin embargo, como vieron, esto es hemodinamia y la hemodinamia va cambiando y las publicaciones son constantes. Apareció un artículo recientemente en el 25, en el cual habla de que realmente tanto el índice de colapsabilidad como el de distensibilidad no se mantienen estables aún con la asistencia respiratoria, por lo tanto ambos son confiables en la evaluación del volumen y de la precarga cardíaca. Este estudio es procedente de Budapest y esta es la cita bibliográfica que les dejo.
En cuanto a función diastólica, ¿cómo evaluarlo? Bueno, sabemos que un volumen en la aurícula izquierda que supera 1.5 mililitros por kilo es un marcador posible de disfunción diastólica, que la relación a nivel de la válvula mitral, del flujo mitral, EA invertida, como se ve en este trazado, donde la onda E supere a la contracción atrial, que es la onda A, entonces estaríamos hablando de un flujo a través de la mitral comprometido. O sea, un flujo patológico es aquel que se encuentra por encima de 0.9 o de 1. En el Doppler tisular, obviamente hecho también en un 4 cámaras, vamos a encontrar ya el músculo, no el flujo, y por lo tanto una E', que sería lo que identifica al músculo en el llenado rápido, menor de 2.7 centímetros, va a ser compatible con una disfunción diastólica. Y si relacionamos la onda E del flujo con la onda E' del músculo, y esto es mayor a 18, es otro de los componentes que hablarían de disfunción diastólica. Si a esto le agregamos que en ausencia de hipertensión pulmonar hay una regurgitación tricuspidia mayor de 3.2 metros por segundo, ahí ya completamos totalmente el cuadro de función diastólica comprometida. En cuanto a la función sistólica, bueno, obviamente en el músculos papilares, la contractilidad o la velocidad de acortamiento circunferencial, si hay disquinesia septal, la evaluación del área de acortamiento en diástole, en sístole, relacionándolos, también se mide en el 4 cámaras y nos va a dar información de la función sistólica. Y por supuesto el TAPSE y el MAPSE, o sea que sería la excursión de la inserción del anillo externo, de la tricúspide y de la mitral. Y esto obviamente la relación, o sea la distancia entre la base y el pico es lo que nos va a marcar cómo se mueve ese ventrículo. En una hipertensión pulmonar severa, esta onda del TAPSE puede estar aplanada, comprometida. Es normal por encima de 4, pero está tabulado de acuerdo a la edad del paciente y va aumentando con la edad. Y después recordar esta situación, o sea, la hipertensión pulmonar muy frecuentemente cursa con hipotensión sistémica. Y el motivo tiene que ver básicamente porque, bueno, obviamente la sangre que no llega al ventrículo, a las cavidades izquierdas, no es eyectada. Y tanto eso hace a un hipoflujo sistémico importante que en general se mantiene con un ductus cuando este es permeable, o que podemos favorecer que el ductus se mantenga abierto cuando tenemos hipoflujo sistémico para tratar de asegurarnos que perfunda adecuadamente por lo menos la mitad inferior del cuerpo. Un foramen oval que yuntea de derecha a izquierda está hablando de una hipertensión pulmonar severa. O sea, aquí los shunts nos ayudan al diagnóstico. Recordar que no siempre la causa de la hipertensión pulmonar está exclusivamente en el pulmón. Hay una causa que es la vasoconstricción pulmonar, que es la primitiva, que es la persistencia de la circulación fetal que le decíamos antes. Bueno, puede ser una de las causas. Y que ella de por sí, obviamente, va a mandar menos sangre a las cavidades izquierdas, que van a afectar el gasto del ventrículo izquierdo, porque también va a estar afectado el gasto del ventrículo derecho. Pero que va a haber otro componente que va a tener que ver con la circulación sistémica, cómo se encuentra la circulación sistémica. Y así, entonces les traje estos esquemas para hacer más claro la situación. Si tenemos una hipertensión moderada pulmonar, donde la causa principal es el vasoespasmo, estamos hablando de resistencias que oscilan entre 35 y 65 milímetros, entonces este pulmoncito, ¿no es cierto?, va a hacer que se engrose las paredes del ventrículo derecho, que haya una caída del gasto del ventrículo derecho, que el shunt ductal sea bidireccional, el foramen oval puede también serlo, y va a haber regurgitación tricúspida. Por lo tanto, el gasto del
del ventrículo derecho, al estar comprometido, el flujo de llegada a la aurícula izquierda va a ser menor. Y al ser menor, menor es el flujo que llega al ventrículo izquierdo y menor es el gasto del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en la hipertensión moderada, la misma hipertensión pulmonar puede ser la causa de hipoflujo. Por lo tanto, ahí si favorecemos este shunt de derecha a izquierda hacia la circulación sistémica, vamos a mejorar la presión de alguna manera. Ahora, si esta hipertensión pulmonar es severa, o sea, nos encontramos ante una hipertensión pulmonar que abomba el septum interventricular de derecha a izquierda, entonces aquí estamos hablando de presiones pulmonares por encima de 60 o 65. Ahí vamos a tener realmente una importante regurgitación tricuspidia con un shunt del foramen oval de derecha a izquierda, con un gasto comprometido del ventrículo derecho. Acá la llegada de sangre a las cavidades izquierdas va a estar restringida por este gasto comprometido del lado derecho, pero también porque este abombamiento septal quita capacidad al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay dos elementos que van a afectar el llenado del ventrículo y la eyección, y por lo tanto el gasto del ventrículo izquierdo y por lo tanto la perfusión tisular. Entonces, tengamos en cuenta que esta situación donde el shunt ductal es de derecha a izquierda son las situaciones que generalmente necesitamos o de alguna manera aumentar la presión sistémica o de alguna manera bajar las presiones pulmonares. Pero existe otra forma de hipertensión que es la que está asociada a la disfunción diastólica. Y esta es la que, bueno, obviamente va a tener un ventrículo izquierdo dilatado, con una afectación importante en el luxitropismo, que va a regurgitar con regurgitación mitral, va a haber caída del gasto, va a haber dificultades en el ingreso de sangre a través de las venas pulmonares, estas pueden estar aplanadas porque las cavidades ya no pueden recibir más volumen de sangre, y esto va a generar aumento de la presión wedge pulmonar, y esto es otra variedad de hipertensión pulmonar, pero que va a responder a un tratamiento diferente al de las otras hipertensiones pulmonares que recién mencioné. Aquí lo que necesitamos mejorar es la función del ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, aquí vamos a tener un shunt del foramen oval que va a ser de izquierda a derecha, porque estas cavidades se encuentran expandidas, agrandadas, tensas, con un bajo gasto, con una baja eyección y con un alto compromiso de la perfusión tisular. Por lo tanto, también aquí se asocia hipotensión, pero aquí el tratamiento ya pasaría por mejorar la función diastólica. Bueno, y por supuesto, el tener la posibilidad de tener esta herramienta dentro de la unidad de cuidados intensivos nos permite ver los flujos a los distintos órganos, como por ejemplo al hígado, ver el flujo cerebral, que esto lo hacemos frecuentemente, ¿no es cierto? En cada vez que vemos un bebé, miramos el flujo cerebral, miramos el flujo hepático, miramos el tamaño de los riñones, el flujo en los riñoncitos. Esto nos da la tranquilidad de algún modo que la sangre está llegando al riñón, aunque el bebé esté oligúrico, probablemente si no hay lesión de parénquima del tejido, es muy probable de que llegue a orinar luego. Y por supuesto es el diagnóstico de la enterocolitis necrotizante, o sea, un flujo normal sería un flujo patológico y de riesgo de NEC sería el que tiene anillos o el signo de la cebra. Bueno, y para concluir entonces, le voy a tratar de contestar la primera pregunta, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablemos de presión arterial? ¿Cuál es la ideal? Y no tengo una cifra para darles. Lo que sí es, la ideal es aquella para cada paciente que le asegure una adecuada perfusión tisular, la cual va a depender, por supuesto, de una bomba cardíaca efectiva con una equilibrada precarga, función diastólica y sistólica y poscarga, un intercambio gaseoso efectivo a nivel pulmonar y un transporte de oxígeno, así como integridad de los tejidos. La apropiada evaluación de estas variables permitirá implementar la terapéutica más efectiva
para cada paciente, sobre todo actuar oportunamente. Así que muchas gracias para todos y son las ediciones de mis libros online. Vamos este año por la 4ª edición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, una excelente presentación. Creo que en poco tiempo nos dio un panorama muchísimo más amplio. Es difícil, como usted dice, definir la hipotensión arterial, y las variabilidades clínicas a veces pues, nos dan gran apoyo, sobre todo en unidades donde no tenemos tanta infraestructura biomédica, y creo que la clínica siempre debe predominar. Pero una pregunta de si hay alguna tabla o existe una tabla para ver los estándares de presión arterial, sobre todo en prematuros, en relación a las semanas de gestación y a edades de vida, ¿sí? Porque esto puede ser variable. ¿Alguna recomendación que usted pudiera darnos de algo más, digamos, que sea de más común? Me encantaría poder decirles que hay una cifra, ¿no es cierto?, para cada edad gestacional. Pero la realidad es que, por ejemplo, un paciente, un microprematuro, 24, 25 semanas, que recibió corticoides prenatales, es diferente a un paciente que no recibió corticoides prenatales, porque sabemos perfectamente que las resistencias vasculares sistémicas van a estar más elevadas en ese paciente. La ablación de la placenta de por sí genera, ¿no es cierto?, un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Sin embargo, estas resistencias se van a mantener durante un tiempo y luego van a caer. Y esto va a ser en las primeras 24 o 48 horas. Si el bebé tiene una corioamionitis, o sea, hay una inflamación, hay una infección, que él no recibió corticoides, que el bebé nació súbitamente porque el trabajo de parto se volvió incontrolable y tuvo que nacer, ese bebé va a ser muy diferente a aquel que durante el embarazo la mamá estuvo afectada por hipertensión, sufrió un retardo de crecimiento y entonces tiene una situación hemodinámica totalmente diferente. Ese bebé es probable, ¿no es cierto?, que sus presiones se mantengan mucho mejor que en una corioamionitis. En una corioamionitis son bebés que están mucho más afectados, sobre todo aquellos que no han recibido corticoides. Así que no tengo una cifra. Había una coincidencia de que, bueno, una media de 33 era una media, digamos, a considerar por debajo. Y después hubieron múltiples publicaciones, y bueno, la más conocida de Fanarous, donde relacionaba la edad gestacional del paciente con la media. O sea, un paciente de 26 semanas, una media de 26 semanas. Pero vuelvo a repetirles, esto es absolutamente relativo, y si tenemos la posibilidad de evaluar todas las variables hemodinámicas que les he comentado, vamos a tener una conducta un poco más acertada. Muchas gracias. Sí, doctora, la doctora Carmen Centellas nos comenta, nos pregunta, ¿qué parámetros en el ecocardiograma se deben de tener en cuenta para el uso específico de inotrópicos y vasopresores, así mismo como para el retiro de los mismos? ¿Tenemos tiempo para que yo les muestre unas diapositivas sobre drogas? Sí, claro, doctora. Sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, a ver, vamos a compartir esta. Bueno, ¿se ve? No. No. Bueno, vamos a compartir de nuevo. Creo que apagamos la cámara para que se pueda ver la pantalla. ¿Cómo? No, la doctora Priscila y yo que apagamos nuestra cámara para que usted pueda compartir la pantalla y se vea. A ver si puedo compartir otra vez. No es necesario, doctora Alma, nada más con que la doctora Ocio comparta la presentación. Ok. Pueden Bueno. mantener sus cámaras encendidas. ¿Ahí se ve? Se ve en chiquito. ¿Chiquito? Bueno, volvemos a compartir. Ahora sí, ¿no? Sí, ya, ahí está perfecto. Bueno, acá están más o menos las drogas que normalmente uno utiliza, ¿no es cierto? Todas tienen una recomendación clase 2B con una evidencia C, están basadas en un dato bibliográfico, después al final se los muestro.
Y bueno, obviamente la dopamina, que es una droga que nosotros hemos utilizado durante mucho tiempo como primer droga ante cualquier situación hemodinámica del paciente, obviamente que está indicada cuando hay una disfunción cardíaca e hipotensión. Pero hay que tener en cuenta que las dosis son variables, van de 2 a 20 microgramos por kilo y por minuto, y que, bueno, producen vasoconstricción pulmonar, aumento de las resistencias sistémicas, pero también de las pulmonares cuando nos excedemos los 10 microgramos por kilo y por minuto. Y que el riesgo siempre de la administración es la extravasación, o sea, tiene que ser administrada por una vía muy segura y en lo posible central. La norepinefrina se utiliza fundamentalmente en la hipotensión sin falla cardíaca y asociada a un inotrópico, o sea, alguna droga que tenga un efecto inotrópico positivo, como la dobutamina o eventualmente ante una emergencia la epinefrina. La noradrenalina se utiliza en 0.05 a 0.5 microgramos por kilo por minuto, 1 microgramo por kilo por minuto en hipertensión pulmonar, porque aparentemente tiene receptores en el pulmón que hacen a que, bueno, en hipotensión actúen generando disminución de las resistencias vasculares pulmonares. Obviamente, extravasación de la norepinefrina tiene efectos muy serios, generando obviamente isquemia y necrosis. Así que hay que tener cuidado, y también tener cuidado que disminuye la perfusión a los otros órganos al aumentar las resistencias vasculares sistémicas. Y por supuesto que estaría contraindicado en toda situación de disfunción cardíaca hasta tanto no se haya mejorado la disfunción cardíaca, y generalmente debe asociarse a un inotrópico. La epinefrina, que es ampliamente usada en la emergencia, tiene una importante acción sobre la función cardíaca, mejorando la contractilidad. Se usa en la hipotensión y en la hipoxemia, las dosis varían de 0.05 a 0.3 microgramos kilo minuto, pero produce disturbios metabólicos, que estos son muy frecuentes cuanto más pequeños son los pacientes, y también pueden provocar arritmias. Por lo tanto, una vez solucionada la emergencia, conviene tratar de rotar a otro inotrópico y sacar la epinefrina lo antes posible. La dobutamina es el inotrópico por elección, ¿no es cierto? Porque mejora claramente el inotropismo, por lo tanto está indicada en la función cardíaca comprometida, en la hipotensión por hipoflujo, es la droga de elección. Se usan de 2 a 25 microgramos, más de 10 microgramos puede aumentar el cronotropismo, que lo vemos habitualmente, puede provocar por este efecto que tiene cronotrópico positivo arritmias, taquiarritmias, taquicardia, y en general obviamente la contraindicación es que no la necesite, que la función cardíaca se encuentre normal. La milrinona, que es un lucitrópico, se usa en la disfunción diastólica fundamentalmente. O sea, dobutamina yo la puedo usar en primera instancia en un hipoflujo sistémico y en una contractilidad comprometida. La milrinol lo uso más en la disfunción diastólica. Es una droga que se utiliza entre 0,25 a 1 microgramo por kilo y por minuto. La bibliografía habla de una carga entre 25 y 75 microgramos. Nosotros no la usamos, iniciamos realmente la milrinona directamente desde el mantenimiento. En general es una droga que se acumula, que la vida media es prolongada, por lo tanto tiene contraindicación su uso en la disfunción renal, produce hipotensión por vasodilatación, pero bueno, cuando estamos ante una falla diastólica y si mejoramos la función diastólica, la milrinona obviamente es la droga de elección. El levosimendan es un sensibilizador de los canales de calcio,
hay poca experiencia en neonatología que avale el uso del levosimendan. Sin embargo, es una droga que promete, porque tiene una excelente acción sobre la función cardíaca, en la hipertensión pulmonar, particularmente en el prematuro chiquito, como aumenta la sensibilidad de calcio y los bebés prematuros chiquitos tienen una alteración de los canales de calcio, esto podría ser una droga de elección, pero todavía no hay recomendación firme para su uso en neonatología, aunque sí lo hay para en cardiología y demás. La vasopresina es una droga que ha empezado a tallar y es de utilidad en la hipotensión sistémica refractaria. En general, uno trata de usarla cuando ya no responde. Sin embargo, cuando nos encontramos ante hipotensión con hipertensión pulmonar, yo les diría que es la droga de elección. ¿Por qué? Porque actúa en acidosis, actúa en hipoxemia, tiene uno de los receptores específicos en el pulmón y en las coronarias, por lo tanto disminuye las resistencias vasculares pulmonares y también mejora la perfusión coronaria, lo cual es muy importante, pero hay que tener precaución porque en la hiponatremia hay que tener cuidado, estaría contraindicado, y cuando hay disfunción diastólica debiéramos también apoyar la función diastólica y mejorar la función diastólica. La hidrocortisona, por supuesto que todos utilizamos en la hipotensión resistentes a las catecolaminas y en hipertensión pulmonar refractaria que no responde al óxido. Recordarse que la milrinona, a veces en la hipertensión pulmonar, es un coadyuvante en poder descender el óxido nítrico y suspenderlo. O sea, a veces el óxido nítrico se estanca, ¿no es cierto?, en una meseta, no lo podemos descender, y administrar milrinona repone ATP y de esta manera aumenta el óxido nítrico endógeno y podemos descender el óxido nítrico. Así que esto más o menos sería un poquito, esta es la cita bibliográfica que les comenté, en la cual está basada toda esta bibliografía. Y bueno, y recordarles nada más que la vasopresina tiene 3 receptores, ¿no? Tres receptores BP. El B1 actúa por vasoconstricción y está localizado en el músculo liso, que el B2 es reabsorción de agua libre y causa vasodilatación por vía de la MP cíclico, particularmente en terreno coronario, cerebral y pulmonar. Por lo tanto, en hipertensión pulmonar con hipotensión sistémica, yo les diría que sería la droga de elección. Y el B3, que es liberación de adrenocorticotrofina. Eso, bueno, eran más o menos lo que tenía para contarles de drogas. No sé si quieren preguntarme algo en especial respecto a estas drogas. Sí, creo que da respuestas a varias preguntas del chat de la doctora Dan Fraire. Y tengo otra pregunta al doctor Raúl Villegas, muchas gracias por hacerla, es ¿cómo evaluar y considerar el tratamiento de un pretérmino extremo con conducto arterioso y diastólicas muy bajas? Un bebé pretérmino extremo con un ductus arterioso hemodinámicamente significativo y que tiene, no le entendí la pregunta, discúlpame. Con diastólicas muy bajas, con presión diastólica. O sea, ¿tiene resistencias bajas o tiene función diastólica baja? ¿Presión arterial diastólica baja o función diastólica baja? Función diastólica baja. Ahí está. Bueno, un ductus hemodinámicamente significativo está yunteando de izquierda a derecha. O sea que lo que está haciendo está cargando el circuito, ¿no es cierto?, del pulmón. Y por lo tanto está haciendo que retorne más sangre a las cavidades izquierdas y por lo tanto si tiene una disfunción diastólica tengo que reforzar y corregir esa función diastólica alterada. Así que ese paciente, aparte de ponerle el tratamiento del ductus, lo que yo tengo que hacer básicamente es mejorar la función diastólica. ¿De qué manera? Y bueno, puede ser con dobutamina o con milrinona, depende de lo que tengan, pero básicamente la milrinona es más específica como, digamos, lucitrópico, ¿no?
No sé si le respondo la pregunta. Sí, bueno, aclaró que era presión diastólica baja, perdón. La presión diastólica baja está hablando de resistencias vasculares, ¿no es cierto?, comprometidas, bajas, y probablemente tenga que ver con alguna disfunción diastólica. Entonces, si yo lo que hago es, tengo un shunt ductal de izquierda a derecha, o sea que shuntea hacia el pulmón, lo que tengo es riesgo de edema hemorrágico pulmonar. Entonces no puedo dejar de tratar ese ductus. Pero creo que si a su vez se asocia con una alteración, porque ese chico por alguna razón está con la presión diastólica baja, está hipotenso. Si está hipotenso, tengo que corregir esa hipotensión y ver por qué es. Si es por las resistencias o es porque la función diastólica de ese ventrículo está alterada. Y entonces son dos temas, digamos, que debo tratar al mismo tiempo. Gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Cada cuánto tenemos que estar tomando control de ecocardiograma? Ejemplo, neonatos inician inotrópicos, clínicamente esperamos mejoría, pero el repetir un ecocardiograma es esperarnos 48, 72 horas. ¿Cada cuánto se deben de realizar? Depende del paciente. Si vos tenés una hipertensión pulmonar y le ponés óxido nítrico, o le aumentaste las resistencias vasculares sistémicas porque querés contrarrestar las presiones pulmonares, ese chiquito vos tenés que, lo que vas a colocar seguramente para aumentar las resistencias sistémicas va a ser una droga que actúa inmediatamente. Por lo tanto, vos podés, en el transcurso, las resistencias pulmonares caen dentro de las primeras 2 horas en más o menos el 50% de los pacientes, ¿no es cierto?, que tienen hipertensión pulmonar. Entonces, si le pones óxido nítrico, entonces te sentás al lado del chico y cuando vos ves que empieza a oxigenar, podés medir por regurgitación tricuspidia la respuesta al óxido nítrico. Y estás al lado del paciente. Cuando llegó a tener, digamos, disminución suficiente de las resistencias, bueno, ahí vos podés dejar de mirar al paciente. Pero haces una mirada orientada hacia medir la resistencia vascular pulmonar y a la respuesta al tratamiento. O si tenías un ductus, ¿no es cierto?, que shunteaba de derecha a izquierda, entonces ver que ese ductus, ¿no es cierto?, empiece a shuntear de otra manera o se haga más de izquierda a derecha, porque sabemos que cuando caen las resistencias vasculares pulmonares, el shunt ductal puede hacerse significativo al mismo tiempo que caen las resistencias vasculares pulmonares, si es un ductus grande y sobre todo si se trata de un prematuro bajo peso. Los prematuros bajo peso, los chicos de retardo de crecimiento, que hoy en día hay, digamos, conductas obstétricas muy definidas, no sé cómo es en el país de ustedes, pero acá en la Argentina se sigue mucho al grupo de Barcelona y siguen toda la escala del CIR, y esto hace de que por ahí nazcan chicos extremadamente chiquitos, ¿no es cierto?, de tamaño y edades gestacionales más avanzadas. Esos chicos tienen hipertensión pulmonar y la hipertensión pulmonar debe ser tratada precozmente, porque esos niños, si no desarrollan hipertensión pulmonar de larga data y hipertensión arterial sistémica, o sea, son hipertensos sistémicos. Por lo tanto, esos chiquitos tienen que ser tratados y atendidos en el primer día de vida, ver ese ductus que seguramente es un ductus de hipertensión pulmonar y tratarlo. Esa hipertensión pulmonar hay que tratarlo. Son los chicos que responden y que uno mejora significativamente, ¿viste? La función cardíaca y mejora significativamente la perfusión tisular. Así que, pero si vos, por ejemplo, ponés un inotrópico que tiene un efecto rápido, como son la mayoría de los inotrópicos, excepto la milrinona que demora un poquito más, bueno, podés colocar el inotrópico y esperar 1 hora y volver a controlar, a ver si obtuviste ese resultado. Si su idea era mejorar la contractilidad porque la fracción de acortamiento estaba comprometida, podés controlar a la hora que la respuesta haya sido la apropiada, porque si no tenés que buscar otra opción terapéutica. Yo creo que el poder vigilar lo que hacemos es lo que hace a la ecocardiografía funcional tan relevante en el manejo hemodinámico de los pacientes.
No sé si contesto tu pregunta. O sea, creo que obviamente que hay situaciones donde uno puede, qué sé yo, distanciar los controles, porque bueno, cuando está de salida una hipertensión pulmonar, viste, no vas a estar a cada rato tomándole un control ecocardiográfico, ¿no? Tenemos unas preguntas, doctora, por obvio de tiempo, y aparte quiero agradecer que hay una diferencia de 3 horas de su país con nosotros y nos está haciendo el favor inmenso de compartir toda su academia y experiencia. Voy a terminar con otra pregunta en relación a displasia broncopulmonar, hipertensión pulmonar, acerca de su recomendación del uso de diuréticos y sildenafil. Y las demás las vamos a dejar guardadas, igual se las compartimos para respuestas directas. Bueno, la displasia broncopulmonar yo creo que es una entidad que debe preocuparnos seriamente, ¿no? El paciente que está con requerimientos prolongados de oxígeno tiene que ser controlado con presión arterial cada 3 horas, porque estos chicos tienen disfunción diastólica y tienen hipertensión arterial. Y muchas veces estos niños que se van con oxígeno a la casa pueden hacer muerte súbita por disfunción diastólica. La hipertensión pulmonar que se asocia a la displasia broncopulmonar también es un factor de muchísimo riesgo, debe ser vigilado con el TAPSE, que si se afecta es indicación en determinados pacientes de medicaciones como el Losartán. Lo ideal en este grupo de pacientes que desarrollan displasia broncopulmonar es utilizar remodeladores. Los remodeladores conocidos son el aldactone, o sea, la espironolactona, como remodelador del miocardio, y cuando nos encontramos ante hipertensión arterial sistémica, debemos tratar esa hipertensión arterial para aliviar el ventrículo izquierdo y evitar que ese chico desarrolle hipertensión sistémica a largo plazo, y sobre todo que falle el ventrículo izquierdo. O sea, que esa disfunción diastólica se instaure, que genere una miocardiopatía dilatada que luego va a mantener durante el resto de su vida. El uso del sildenafil, sí, nosotros lo usamos en la hipertensión, los diuréticos con mucho recaudo, poco. En general no utilizamos cuando acumulan líquido furosemida en la emergencia y no en forma sostenida, pero sí el remodelador. La espironolactona actúa como remodelador y generalmente se van de alta con espironolactona estos pacientes. Pues muchísimas gracias. Agradeciendo nuevamente el habernos acompañado en esta sesión, y a nombre de la Federación Nacional de Neonatología damos por concluido este foro, sin antes